Bueno, Fausto Burg nace en el año 1888 en la localidad de Medina, en el sur de la provincia de Tucumán. Sus estudios los realiza en Tucumán y lo que es sus experiencias como docente, como él se inicia, las empieza en Salta, que no estuvo mucho tiempo, que es cuando después se traslada a Buenos Aires. Él estudió docencia en Catamarca. Catamarca nace su obra, Los Regionales, en donde todos los chicos del noroeste de Argentina se iban a estudiar docencia o para maestro en Catamarca. Cuando él se recibe, como ya dije anteriormente, se traslada a Salta, en la cual estuvo 2 años nada más y tenía la necesidad de crecer un poco más profesionalmente, y aparte una tuberculosis de la época lo espantó y traslada a Buenos Aires, a la localidad de La Plata. Ahí él daba clases particulares como subsistencia, y ya en el año 1910 su primer obra, Flores del Averno y Flores del Azahar, es como empieza a meterse muy lentamente en el ambiente literario de este país. Ahí conoce a Plata a mi abuela Elena Catulo, una italiana, y en el año 1916-17 deciden trasladarse a la ciudad de San Rafael, en donde esto era un pilluelo muy pequeño basado en un pueblo de Amante, y tenían el plan de buscar un lugar crear un nuevo terruño. Este lugar lo amaron y vinieron también con una propuesta de docencia. Escuela normal mixta, lo que es hoy en la actualidad. Daban clases de matemáticas, manualidades, dibujo, entre los dos acá en San Rafael. Fausto Burgos, mendocino por adopción, fecundísimo escritor argentino nacido en Tucumán y radicado en San Rafael, Mendoza, desde 1916. En esa misma ciudad falleció en 1953, hijo de don Pedro Burgos y doña Carmen Bulacio. Sus estudios primarios y secundarios en Tucumán y Salta. Los de magisterio en la Escuela Normal para Maestros de Catamarca y los universitarios en la Universidad Nacional de La Plata. Su vida estuvo dedicada a escribir y a la docencia en la Escuela Normal de San Rafael como profesor de literatura, castellano y matemática, y a los viajes por todo el mundo. Durante más de 40 años produjo una vastísima obra literaria, que incluye 20 libros de cuentos, figuras, relatos, 14 novelas y 8 libros de poemas. ¿Cómo se inicia su producción literaria? Bueno, se inicia en el año 1910 con estas dos obras que ya nombré, Flores del Azahar y Flores del Averno. Después, bueno, es muy extenso, son más de 50 obras y aún permanecen 7 inéditas aproximadamente, entre cuentos, poemas, obras de teatro. Una anécdota que te puedo contar es que se tomaba el tren a Buenos Aires con todos los manuscritos, y los manuscritos se los pasaba todos a máquina a mi abuela. Y golpeó la puerta de las editoras, y así se fue ganando un espacio, y después por su obra un lugar, un espacio destacado, digamos, como alguien que, bueno, venía del interior y venía cargado de un bagaje lleno de cosas muy ricas, en vivencias, en fragancias, en situaciones, las riquezas de este país que todavía las conserva. Era la literatura regionalista por la que él se destacó. Y también logró captar la atención y un aval muy importante de uno de sus grandes profesores, como fue Ricardo Rojas o Paul Groussac, que también de cual fue discípulo. Prolífico autor vernáculo, se transformó
según Abelardo Arias, en otro mendocino por adopción directo. Burgos es el primer escritor profesional argentino. Fue fecundísimo autor de cuentos, relatos, novelas y ensayos. Fausto Burgos, ¿fue docente de la escuela normal? Cuando llegan a San Rafael, los dos tienen horas de educación en la escuela normalista, que es en la actualidad. Ellos en ese tiempo presentaron un proyecto porque ellos defendían y llamaban mucho lo que eran las producciones indígenas. Entonces, a través del Estado les subsidió un viaje a viajar al norte de Argentina, Bolivia y Perú para investigar sobre técnicas de teñido en hierbas y telar. Cuando ellos vuelven, lo presentan y por ley nacional se lo declara de interés y se editan libros. Y eso también le otorga a mi abuela Elena en el año 1928 las clases de telar de primero a cuarto año, que también se implementan en todas las escuelas normales del país. A través de su investigación, o sea, también daban telar en la escuela normal, porque la gente antes tenía este tipo de materias con un fin de que terminaran la secundaria y tuvieran alguna forma de trabajar, como las manualidades. Claro, antes existían muchas las escuelas de artes y oficios. Arte y oficio. Águila. Era un águila negra que volaba por los aires azules y serenos. Los agresivos ojos enfocados y el pico corvo reluciente y fiero. Llevaba en su volar de peregrina terrible sed de sangre y de misterio. Junto a una tola del tolar oscuro, en cuyas hojas se aromaba el viento. El suave chinchillón de traje plomo se adormilaba bajo el sol de enero. El ave de los ojos acerados, sobre la mancha gris, detuvo el vuelo. Plegó recia las alas zumbadoras y como flecha se soltó sin miedo. Con mueca gris el chinchillón responde a los zarpazos que le dejan ciego. Y chilla sin cesar, ya cuando el ave altiva del mirar siniestro en las garras cogido lo conduce por los aires azules y serenos. Fausto Burgos. Para el eximio maestro de las letras argentinas, don Ricardo Rojas, Burgos se constituyó el poeta de la puna y el maestro del cuento narrativo. Prosa, novela, cuento, relato, ensayo. Y bellos y profundos poemas de la puna se publican en importantísimos diarios de Buenos Aires y en especial La Prensa en Tucumán, La Gaceta y en Mendoza, Los Andes. A ellos dedicó en colaboración cientos de artículos en más de 30 años. Durante los años 1925 y 1928 aparecieron algunos libros que significaron el comienzo de una nueva etapa literaria en Mendoza. Cara de tigre, 1928, de Fausto Burgos, y dentro de la novela surgieron a su vez 3 títulos de singular valor, entre ellos El Gringo de Fausto Burgos, 1935, los que representan, cada uno con sus matices propios, la novela de intención social. ¿Burgos viajó a otras latitudes o solamente al norte? Sí, es una familia de viajeros. Ellos viajaron mucho por América Latina, llegando hasta Perú. En Perú es donde hicieron, contactos entrañables y amistades entrañables con hoy grandes figuras de la literatura y de la educación peruana, como Luis Balcarce. Y viajaron creo que 4 veces. Se viajaba en tren hasta Mendoza por el Buenos Aires al Pacífico, que era otra línea de tren.
y de Valparaíso se tomaba un barco que iba hasta el puerto del Callao cerca de Nueva Lima. Después viajaron por Brasil y bueno, por la Argentina prácticamente toda. Y de ahí saltaron a Europa. Fueron 3 veces, pero desde Europa saltaron a África del Norte y Medio Oriente. Ellos conocieron Palestina. No existía el Estado de Israel. Y llegaron hasta Siria. Ahí hay una obra en su segundo viaje que se llama Aires de Mar. Aires de Mar es un relato del viaje hacia la península. De Italia saltaron hasta Alejandría, en donde tomaron un tren hasta el Cairo. A través de una novela hace un relato de su viaje por esas latitudes. Se produce en esos años el descubrimiento del norte argentino, y el hecho tal vez más curioso de este descubrimiento es el que realiza Fausto Burgos en San Rafael, nuestra ciudad del sur, donde se radicó. Y fue pues que en esta tierra de leyenda, antigua frontera con los bárbaros del sur, y en una pequeña ciudad que reunía los caracteres de todo el lejano oeste, instaló allí su hogar. ¿Cómo está fragmentada la obra de Fausto Burgos? En todo eso, novelas, poesía, poemas, cuentos, obras de teatro, porque también incursionó cuando empezaron las radios, la LRA, que empezaron con los famosos programas de radio teatro. Él ya había incursionado, hay una obra inspirada en una historia indígena, Cóndor Ciego. Allí se pudo conocer su casa, amueblada con maderas de cardón. Su propietario, enamorado de calchaquíes y quichuas, se paseaba por las veredas del pueblo, con sus ojotas norteñas pisando suelo americano. Era lo regional, que sacado de su hogar propio, adquiría paradójicamente un marcado exotismo.